Han sido muchos los retos superados en la serie Todo lo que puede salir mal con la fertilidad y ahora hemos llegado al embarazo. Nuestro sueño es que el embarazo sea una de las etapas más hermosas en la vida de la nueva mamá. Para asegurarlo, realizamos monitoreos y chequeos regulares. No lo llamamos revisión del bebé ni controles de la madre, se llama cuidados materno-fetal. Y es importante que nos quede claro la importancia de esta dualidad. Si no cuidamos la salud de la mamá, el bebé sufre. Y si el bebé se encuentra bien, la mamá disfrutará su embarazo. No solo recibimos pacientes de tratamiento de fertilidad. Si estás embarazada o deseas embarazarte de forma espontánea, acude con nosotros. Puedes acudir en cualquier momento del embarazo. En CREAFAM les brindamos nuestra dedicación y compromiso total a cada mujer embarazada. Realmente la única diferencia es que si te llevamos el tratamiento de fertilidad, tu primer consulta será en la semana 5 de embarazo, y esto es porque sabemos exactamente cuándo te embarazaste. En el caso de que sea un embarazo de forma espontánea, lo más seguro es que tu primera consulta se realizará entre la semana 6 y 8, y eso es porque más o menos a esas alturas tú te darás cuenta que estás embarazada. Empecemos con todos los cuidados previos. Lo ideal es que desde antes de que te embaraces realicemos un chequeo médico. ¿Y esto para qué nos va a servir? Para conocerte. Vamos a hacer una historia clínica profunda. Puede que te preguntemos cosas que para ti sean insignificantes, pero en verdad detalles pequeños con los que mucha gente está acostumbrada a vivir, como es el tabaquismo, el alcoholismo, la propia hipertensión o diabetes, pueden generar complicaciones serias en el embarazo, como sería una preeclampsia, como serían partos prematuros, como sería un retraso del crecimiento intrauterino, por una deficiencia del funcionamiento placentario. Asegurarnos de que no existan trastornos alimenticios, antecedentes de epilepsia, migrañas, tiroides o enfermedades de transmisión sexual, así como enfermedades del útero o miomas, por ejemplo. Y no se preocupen, si llegara a existir alguna de las anteriores, tampoco es para alarmarse o decir que es imposible estar embarazado. Solo hay que llevar un buen cuidado materno-fetal. Es muy importante asegurarnos que la madre, antes de tener su etapa de embarazo, llegue lo mejor preparada. Y nosotros les vamos a recomendar que tengan una buena alimentación, que tomen vitaminas, que tomen minerales. Pero principalmente, y digo principalmente, es el ácido fólico. ¿Por qué? Porque se ha visto que con la ingesta del ácido fólico 3 meses antes del embarazo y los primeros 3 meses del embarazo nos va a ayudar a prevenir los defectos del tubo neural. ¿Qué defectos del tubo neural serían? Principalmente la espina bífida. La espina bífida es cuando nuestra columna no cierra adecuadamente y son bebitos que no van a poder caminar de forma normal. En la primera consulta es importante confirmar el diagnóstico del embarazo. Así como lo comentó el doctor Arturo Valdés en el video anterior, es identificar el saco gestacional y la ubicación del saco gestacional. Esto es la confirmación absoluta de que ustedes están embarazados. Vamos a descubrir antecedentes que puedan actuar sobre el embarazo. Esto lo hacemos mediante una historia clínica muy minuciosa. Vamos a descartar precozmente la posibilidad de complicaciones, como sería una amenaza de aborto. ¿Por qué puede ser una amenaza de aborto? Porque exista una mala implantación, porque hay un hematoma, algún desprendimiento. Les vamos a indicar las normas dietéticas e higiénicas, así como recomendaciones en la actividad física dependientemente de cada caso. Identificar, que para ustedes será muy importante, si viene 1 o 2 bebés. En ese momento del embarazo ya lo podemos nosotros identificar. Nosotros en CREAFAM tenemos documentada toda tu evolución clínica en nuestra base de datos, pero a la vez te vamos a dar nosotros una guía para que tú lleves tu control y que sepas qué estudio te va a tocar a ti o qué estudio le va a tocar a tu bebé durante toda la evolución del embarazo. Básicamente, el control del embarazo, cuando lo iniciamos en la semana 5, las visitas serán semanales, hasta que encontremos el latido cardíaco. Una vez que determinemos el latido cardíaco, las visitas empezarán a ser cada 2 semanas, hasta la semana 12. Es importante decirles que en la semana 8 mandamos los estudios para la mamá. ¿Qué son estudios? Estos son los estudios prenatales. ¿En qué consisten? Son estudios básicamente en sangre y en orina. En sangre, vamos a determinarles una biometría hemática para ver que no empiecen con un cierto grado de anemia. Vamos a hacer una química sanguínea para ver cómo están sus niveles de glicemia y cómo se encuentra su funcionamiento renal. Vamos a realizar estudios de serológicos, como sería el estudio de VIH. ¿Por qué les mandamos a hacer el estudio de VIH? Esto es muy importante para aquellas mujeres que piensan que nunca han estado en contacto, pudieron haber estado en contacto en algún momento de su vida. Pero lo más importante es que si en el embarazo ustedes están en contacto con VIH, con tratamiento médico, el bebé puede salir libre de VIH. Al igual que la rubiola, es importante saber si una mamá ya estuvo vacunada o ya estuvo en contacto con la rubiola. Porque esta misma, si una mujer embarazada padece la rubiola, sí puede llevarles serias consecuencias al bebé. Así como también es importante hacer el estudio de toxoplasma.
El toxoplasma es un parásito que se encuentra comúnmente en heces fecales de los gatos y en alimentos contaminados. Entonces, a nosotros en la vida adulta no nos va a afectar, pero a la vida fetal la toxoplasmosis sí puede afectar a un bebé. De las medidas higiénicas que tenemos para evitar la toxoplasmosis es, si alguna de ustedes mamás tienen un gato, es recomendable que otra persona se haga cargo del arenero o que ustedes utilicen guantes para hacer el aseo del arenero, así como antibacteriales. Por eso es importante también que los alimentos estén bien cocidos. El parásito del toxoplasma es muy lábil al calor, entonces cualquier alimento que estuviera contaminado por el hecho de pasarlo al sartén, horno o baño María, se va a morir. Entonces no pueden consumir alimentos crudos. Ustedes verán que en Grafam nosotros les solicitamos exámenes generales de orina con mucha frecuencia. Y esto es debido a que las infecciones de vías urinarias en el embarazo son muy comúnmente asintomáticas. Es decir, la mujer no tiene ningún síntoma, pero puede presentar una bacteria. Y estas son las principales causas de partos prematuros, de ruptura de membranas o amenazas de abortos. Entonces, por eso, con mucha frecuencia les vamos a estar solicitando exámenes generales de orina. Ahorita nos vamos a enfocar a los estudios del primer trimestre, pero tengan presente que son 3 estudios importantes lo que hay que hacer a lo largo del embarazo, como sería el screening del primer trimestre, el estudio morfológico y la ecocardiografía fetal. En CREAFAM, además de la experiencia y preparación especializada en medicina materno-fetal, contamos con equipos de última generación que nos permite llevar el mejor control y diagnóstico prenatal. Es muy importante que sepan que en la semana 12 se debe de realizar el screening del primer trimestre. Este estudio nos va a permitir calcular el riesgo que puede tener su bebito para presentar algún problema cromosómico como sería el síndrome de Down. Hablamos del síndrome de Down porque es el más común, es el más frecuente, pero aplica más problemas cromosómicos. Importante, este estudio se va a hacer entre la semana 11 y la semana 13. Nunca podemos llegar a la semana 14. El screening del primer trimestre se va a realizar con 3 variables. Uno es la ecografía, que es la medición de la translucencia nucal. Es el gordito que tienen aquí atrás en la nuca. ¿Okay? Y este se debe de medir antes de la semana 14, porque después ya no tiene valor. ¿Okay? Se va a realizar 2 hormonas, que es la gonadotropina coriónica y la proteína plasmática unida al embarazo. Y esto a su vez se va a combinar con la edad materna. Con todo esto vamos a calcular el riesgo específico para su bebé. Este estudio nos va a dar una sensibilidad del 80-90%. Por favor, eviten que se les escape este estudio. Es muy importante, es un estudio que no es invasivo y que les puede dar mucha tranquilidad durante el resto del embarazo. Aparte de todos los controles, a todas las mujeres se les va a recomendar tomar muchos líquidos, realizar ejercicios aeróbicos de intensidad leve a moderada y descansar lo suficiente. Por supuesto, evitar alcohol, drogas, nicotina, cafeína, como ya habíamos comentado, alimentos crudos. Recuerden, la consulta es para que nosotros la revisemos, pero también es para que ustedes expresen todas sus dudas. Es muy importante plantearse todas las preguntas y comunicar todos los temores que se tengan, aunque puedan pensar que son irracionales. Durante el embarazo, siempre deben consultar inmediatamente al médico ante los siguientes síntomas: vómitos repetidos o intensos, desmayos o mareos, aumento súbito de peso o hinchazón, dolor abdominal, dolor de cabeza intenso o permanente, sangrado vaginal, fiebre o erupciones generalizadas. Ahora ya sabes todo lo que puede salir mal en el primer trimestre y todo lo que podemos hacer en CREAFAM para resolverlo. Ven a vernos para que tú y tu bebé reciban el mejor cuidado materno-fetal.